Ahí estaban viendo un adelanto de ese sencillo ¿Qué más quieres? De la banda de rock mexicana The Warning. Como ven, hoy se llenó la casa al completo. Daniela, Paulina, Alejandra, bienvenidas a La Hora Hola. Muchas gracias. Vinimos todos como que combinados, así no le hace falta el cuarto para la agrupación o otro integrante más. Está complicado. Puedes tocar el teclado. Bueno, yo realmente la música no es lo mío, pero bueno, vamos a conversar. Ya la banda, estábamos hablando justo antes de entrar al aire, 10 años, camino a los 11 años a finales de este 2024. Ha pasado muchísimo tiempo, han ido evolucionando ustedes, porque cuando comenzaron eran, ¿qué? Prácticamente unas niñitas. ¿Con qué edad fue que comenzaron en todo este tema de la música? Bueno, ¿quién empieza? ¿Daniela? ¿Alejandra? Alejandra, yo puedo empezar. Empezamos desde muy chiquitas, nuestros papás son muy amantes de la música, entonces siempre crecimos en este ambiente muy musical. Mis papás no son músicos, pero yo creo que fue hasta que nos compraron el videojuego, el Rock Band, que esa fue nuestra mayor inspiración. Nos encantaba jugar ese juego, y de ahí agarramos la inspiración de hacer lo que hacemos hoy en día. Dani empezó a tocar la guitarra después de eso, Pau la batería, eventualmente yo el bajo, y de ahí empezamos a sacar canciones, a hacer covers de nuestras canciones favoritas, y ahora 10 años después, acabamos de sacar nuestro cuarto álbum, Keep Me Fair, y sí, así empezó todo hace 10 años. Y estabas diciendo eso, que a los padres de ustedes les gustaba la música, pero ¿eran rockeros? ¿Eran más de baladas, música mexicana? Fíjate que era como un poquito de todo, pero lo que más veíamos en la televisión, o sea, los conciertos que poníamos en DVDs eran conciertos de rock, es lo que veíamos, y justo el juego del Rock Band nos inspiró muchísimo. O sea, lo que veíamos en la pantalla era de que, es que qué divertido. Y yo creo que eso fue alrededor de como 2008. Y luego ya ahí empezamos a tocar los instrumentos, y la banda fue hasta que Ale creció también. Hasta que le tuvieron 9. Sí. O sea, sí, qué loco. Sí, realmente pasa el tiempo y uno no se da cuenta, sobre todo ustedes que han estado trabajando de alguna manera desde que eran muy, muy pequeñitas. Sí. Llega el año 2013, finales de 2013, ¿y qué es lo que las lleva a las tres ponerse de acuerdo y decir, mira chicas, vamos a hacer esta banda porque ya esto lo que lleva, el siguiente paso es convertirnos en una agrupación? Claro, más que nada queríamos ver cómo sería tocar una canción juntas. Era una canción lo que íbamos a hacer y ya, pero nos gustó tanto. Posada familiar del colegio, de Navidad. Y ese era el experimento que se convirtió en banda. Sí, en efecto. Literal. Fue nuestra primera vez tocando juntas y nos encantó, nos fascinó. Empezamos a hacer covers de canciones que nos gustaban, las subíamos a YouTube. Uno de esos covers, hicimos un cover de Enter Sandman de Metallica y se hizo viral. Entonces de repente ya teníamos atención de muchas partes mundialmente y dijimos de que, o sea, sí, hay que ser una banda, hay que hacer nuestra propia música, y ahí fue como empezamos. Aparte de que es súper rompedor el concepto que ustedes proponen, estábamos viendo ese inicio musical, ese video. ¿Les costó mucho trabajo hacer ese video de ¿Qué más quieres? Porque veo que estaban las tres y estaba como todo súper elaborado, y contar la historia. ¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo en la línea que van a seguir con cada video musical? Estuvo bien divertido este video, y justo en este video específico yo tuve mi debut de directora. Exacto. Pau tenía una idea todo clara. Todo en casa, en familia. Claro, sí. Fue un trabajo en equipo muy, muy, muy fuerte, pero yo tenía esta idea, y con mi codirector Iván Chávez empezamos a trabajar juntos hasta que se volvió esta como super mini novela, y nosotros actuar por primera vez para esta canción. Pero ¿Qué más quieres? Es una canción que se merecía ese video, esa producción, tipo aventurar dentro de esa área, porque ¿Qué más quieres? Es nuestro sencillo en español del álbum. Y siento que es la primera vez que le ponemos mucho enfoque en realmente enseñar nuestras raíces, porque a nosotros nos encanta estar viajando por todo el mundo y poder tocar esas canciones en español, compartir nuestra cultura de esta manera con el mundo y conectar de esa manera. ¿Y Qué más quieres? Fue una canción perfecta para hacer eso. Y estaban hablando de esos viajes por el mundo, las presentaciones que han tenido, que realmente son impresionantes. Veíamos algunas, en Alemania, en Polonia me dijeron que también estuvieron. Qué locura debe ser de pronto para ustedes, es decir, llegamos a un lugar tan lejos de México que no hablan ni el mismo idioma, pero sin embargo logran conectar gracias a la música y ver entre toda la gente que estaba allí de pronto la bandera mexicana en alto. Qué emocionante. Es súper emocionante. Está muy difícil describir ese sentimiento, ese orgullo cuando estás tocando esos escenarios y ves tu bandera en el público. Así que hay alguien ahí que vive aquí y se siente representado por nosotros en este momento, y estamos pudiendo conectar de que ¡hey! Aquí estamos representando, y es muy bonito. También este año fuimos a Japón. Sí. Eso fue una locura. Otra experiencia. Muy diferente,
porque aparte tener shows propios en Japón, un lugar en donde, o sea, Sí, o sea, culturalmente también es otro tan extremo. diferente, y tener fans, o sea, tener gente que nos estaba esperando que llegáramos allá, te enseña el poder de la música, realmente. Qué maravilla, qué fuerte la música que logra unir a personas de diferentes partes del mundo. Estamos viendo ahí algunos fragmentos de ese detrás de escena cuando grababan ¿Qué más quieres? Ya nos contabas ahí en modo directora. Yo tengo aquí en la mesa, seguramente ya algunas personas en casa lo habrán visto, ese disco que está disponible en el formato de vinilo. Además, una experiencia para escucharlo como se debe, con toda esa emoción también del vinilo. Aquí está, se los voy a enseñar. Miren esa foto. Yo quiero que me cuenten la historia detrás de esta foto, que me dijeron que fue una gran tarea lograrla, que tiene además muchos datos ahí curiosos, interesantes. ¿Fue difícil o no? Sí, la cosa que yo estoy, ese candelabro que yo estoy... Sí. No, pesada. Muy pesada. Horrible. Sí, está pesado. No, Sí, fue está todo muy un marcado. set que se armó. O sea, todo eso fue recreado exactamente como lo ven ahí. O sea, en vivo Y estaba fue el todo trabajo eso. de gente Muy muy creativa, muy increíble, y el poder plasmar nuestra idea que habíamos tenido por tanto Claro. tiempo y tenerla así fotografiada. Es la primera vez que nosotras salimos en una portada de nuestros álbumes. Exacto. Entonces fue un momento muy especial. No, y marcarlo también, ¿no? En el tiempo para ustedes, porque ya lo decían, este era el 4º álbum como tal, y la idea de hacerlo vinilo, ¿de quién fue? ¿Cómo es que surge esto? Y decir, no vamos a hacer el típico formato tradicional del CD o solo para plataformas digitales. ¿Por qué el vinilo? Nos encantan los Hay algo los muy vinilos. especial. de Yo tenerlo. colecciono vinilos, entonces Ya. hay algo tan especial de sacar un disco, verlo, ponerlo, leer la letra, tipo en El sonido que es Sí, diferente muy también, diferente. la experiencia de Sí, escucharlo. Entonces nosotros poder ofrecer eso con nuestra música, pues también es algo muy bonito. De hecho, es algo que hemos hecho con todos nuestros álbumes. Toda nuestra discografía se puede conseguir en En vinilo. vinilo. Qué maravilla. Bueno, Paulina, yo quiero hablar contigo ahora en este caso porque estaba viendo que hubo una importante... Sí, ustedes se me quedan aquí, no se preocupen que digo, bueno, Paulina, y se me quedaron las otras dos mirándome así, pero... No, Paulina, hace muy poco vi por ahí la noticia de que una publicación en México te nombra como la baterista, la mejor baterista del mundo. ¿Cómo fue para las hermanas además? Después que me cuente ella, yo quiero saber a ustedes, cuando vieron la noticia, qué emoción además ver que tu hermana está en esa lista, ¿no? Paulina, tú, en este caso, cuando te enteraste que estabas allí seleccionada como una de las mejores del mundo, ¿cómo fue que sentiste? Bueno, Drumeo es una plataforma que yo he seguido toda mi vida, en donde yo también aprendí y crecí mucho gracias a esa plataforma. El primero haber sido nominada junto a bateristas que yo admiro muchísimo, pero aparte ganarme este reconocimiento y ser una baterista mexicana representando y tener este reconocimiento, pues fue todo. O sea, yo estoy muy, muy, muy feliz y orgullosa de mí misma, y también como muy agradecida de que he llegado a este lugar junto con mis hermanas, en el que nuestro trabajo en equipo ha hecho que otras personas me volteen a ver y vean también lo que yo he hecho en mi instrumento, pero también el poder compartirlo con mi familia es algo muy bonito. Y el resto de ustedes, las hermanas felices, orgullosas, contentas de verla en esa lista también. Ahora yo me pregunto, son 3. ¿Quién es la que desempata cuando algo está ahí como que parte y parte? ¿Quién es la que dice, bueno, vamos por aquí? Casi siempre Eso soy sale. yo, a veces soy yo. Depende de qué Depende de estemos lo que hablando. sea. Del tema, el Sí. contenido que Depende sea. de qué. Pero sí, normalmente una de ustedes dos. Sí. Es verdad. ¿Y quién es la más así divertida, la que de pronto le gusta más disfrutar el momento y dejar que todo fluya? Hijo, es que estoy entre Podría tú y- ser, ajá. Pero es que también depende. O sea, tú eres la que más de que a la fregada, vamos Sí, a... yo soy más de fluir. Sí, Sí. sí. Ah, Que bueno. fluya. En este caso Alejandra no tuvo que entrar a desempatar Sí, a ver no. cuál de las A dos ver, era. ¿cuál de las dos? Hay una foto en redes que me encantó, la vi y dije, bueno, este es el digno ejemplo de que aquí la música empezaba desde que eran pequeñitas, era la escalera perfecta, lo mejor de todos los looks, que las ves así tú dices, lo menos que te imaginas es que dentro de un par de años van a armar una banda de rock, van a conformar una banda de rock. Ese momento, ¿qué era lo que estaba pasando en ese instante? ¿Era Navidad? Es Sí, Navidad. es Navidad Una y posada estamos en un navideña. karaoke. Karaoke. Estamos en la Mis casa de nuestros abuelitos. abuelitos. Nuestros Ay, la casa de abuelitos. Ay, mira, ya mis estamos en orden. abuelitos. Ahorita Sí, igual. estamos Sí, igual. estamos igual. Y siempre ¿Cuántos andaban cambiaron? vestiditas así igual, o sea, era costumbre en la sí, familia. Sí, así nos vestía mi mamá. Sí, igual. ¿Y sus padres? ¿Qué les dicen sus padres ahora que vieron que esas niñas que estaban allí muy vestiditas para la cena de Navidad están recorriendo el mundo, que también los lleva quizás a en algún momento estar un poco más alejadas de la familia, de este tipo de encuentros así para fechas especiales? Bueno, nuestros papás viajan con nosotros a todas todas partes. Son partes. como. Ah, parte del equipo, se los lleva. Claro, Son sí. Aquí está mi mamá. Ah, Sí. ahí está. Hola. No, ahí está la que nos vistió. Sí. Exacto. Pero
son una parte tan importante de lo que hacemos y de la banda en sí, una parte integral de nuestro equipo. El poder viajar, o sea, eso que estabas diciendo, que a veces pues extrañas a tu familia, te pierdes ciertas fechas, pero pues aquí no tenemos ese aspecto, estamos viajando todos juntos todo el tiempo. Y algo muy bonito poder ver, pues me imagino, porque yo no soy mamá, pero el ver a tus hijas de cantar karaoke en Navidad a estar en Polonia tocando para miles de personas. Entonces nos da mucho gusto que podamos compartir eso con nuestros papás. Yo quiero saber qué piensan ustedes, Alejandra. Por ejemplo, la agrupación de Warning rompe estereotipos. Son chicas que forman parte de una banda de rock. Sabemos que enseguida pensamos en rock y decimos, bueno, chicos, es lo primero que asociamos de pronto a una agrupación. Pero ¿cómo tú ves a las mujeres, a las agrupaciones femeninas como ustedes en la industria del rock, de la música del rock? Pues yo creo que a través de los años que hemos estado haciendo esto, hemos visto un cambio bastante fuerte, porque cuando empezamos, bueno, éramos niñas y la verdad no acostumbrábamos ver muchas mujeres a los festivales que íbamos, y nos encanta ver cómo poco a poco vemos mucho más mujeres. Antes íbamos a festivales y los baños eran prácticamente privados para nosotras porque casi no había mujeres, y ahora nos encanta ver fila, ahora hay fila. Entonces es increíble poder ver no nada más mujeres en el escenario, sino más gente detrás, que staff, hands, ingenieras de audio, y es muy bonito poder ver cómo va creciendo todo este movimiento, y cada vez hay más mujeres que se les dan más oportunidades, porque sabemos que ahí están. Es nada más de que la gente las escuche y les dé esas oportunidades para poder presentar su música. Chicas, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer tenerlas aquí en La Hora Hola. Ya lo saben, The Warning, búsquenla ahí en todas las plataformas digitales. Música rock hecho directamente desde México para el mundo, conquistando los escenarios. Gracias una vez más por acompañarnos. Gracias a ti. Gracias a ti. Avanzamos.